Buenas noches, mi nombre es Jessica Alejandra Quintero, pertenezco al programa de Administración Logística. Les voy a hablar sobre investigación cuantitativa y los temas que vamos a tratar son introducción a la investigación cuantitativa, características, complejidad, enfoque cuantitativo y cualitativo, metodología cuantitativa y cualitativa. Entonces primero partamos en qué es la investigación. Desde este punto, porque en muchas ocasiones se distorsiona el término y no se tiene la suficiente claridad y pues la conceptualización acerca de este. Diferentes autores referentes nos proporcionan su teoría acerca de lo que es este término. Tenemos a Sampieri Hernández, Collado Fernández y Lucio Baptista, que en el año 2010 nos citan la investigación como un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno, y ya en el año 2003 Tamayo nos dice: la investigación es un proceso que, mediante la aplicación del método científico, procura obtener información relevante y fidedigna para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. El primer grupo de autores nos dice que pues la investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, digamos que es en donde pues son como un poco más flexibles con el concepto, mientras que Tamayo es más radical, porque nos dice que es una investigación que debe ser basada en el método científico. El método científico tiene conceptos muy puntuales en donde tiene que ser todo muy numérico, muy verificable, y pues ya luego de verificar después se pueden corregir. Entonces son términos lejanos uno del otro, pero que conforman una idea sólida de lo que significa investigación. Ahora bien, sabiendo qué es investigación, tenemos qué es investigación cuantitativa. Entonces, entendiendo lo que es investigación, en teorías concretas, empezamos con nuestro tema, que es la investigación cuantitativa, la cual se centra en la comprobación de hipótesis de determinada área del conocimiento a través de la medición de factores o variables cuantificables, siendo aplicación de una unidad de medida por medio de un análisis estadístico. Aquí tenemos unidad de medida por medio de análisis estadístico como individuos, plantas, equipos, microorganismos que deben ser evaluados. Cuando hablamos de población, no necesariamente deducimos seres humanos, podemos hacerlo como les acabo de comentar, con plantas, equipos, microorganismos, diferentes, digamos que personajes, desde que se puedan evaluar y cuantificar. Bueno, tenemos el proceso de investigación cuantitativa que tenemos acá, el cual empieza con la selección y definición del tema, al cual voy a aplicar este tipo de investigación. Se debe ser muy riguroso y claro con lo que queremos investigar. Luego está el planteamiento del problema, en el cual se deben identificar variables que se pueden medir o cuantificar. Asimismo, el planteamiento del problema implica la formulación de la pregunta de investigación, los objetivos y la justificación del mismo, con el fin de tener claridad de cuál es el diseño metodológico que se debe proponer, con el cual se quiere comprobar lo que vamos a indagar. La revisión de literatura, que es el siguiente pilar, es nuestra base, ya que pues con esto vamos a comprobar, a indagar, a tener el soporte, digámoslo así, científico, y pues de allí sacamos los datos importantes y direccionamos nuestra investigación. Continuamos con el alcance de estudio, que es el siguiente paso. Tenemos también el diseño de investigación que vamos a aplicar. Tenemos también la definición y selección de muestra. Tenemos también la recolección de dichos datos, el análisis de estos datos y por último el reporte y entrega de resultados de dicha investigación. Ahora, ¿qué caracteriza a la investigación cuantitativa?
Bueno, tenemos 10 puntos que caracterizan a esta investigación, a este tipo de investigación, que su base son los datos estadísticos numéricos. Para soportar dicha información tiene variedad de características, las cuales son las que voy a citar. La primera es delimita y define el problema de investigación. La segunda, la revisión de la literatura debe generar un marco teórico que permita abordar los conceptos correspondientes a la temática. La tercera, a partir de la teoría consultada se debe proponer una o varias hipótesis, las cuales se van a probar durante el desarrollo de la investigación. La cuarta, los diseños de investigación corresponden al enfoque cuantitativo, que son experimentales y no experimentales. La quinta, se debe realizar la medición de datos correspondiente a las variables propuestas en la hipótesis de investigación. Estos datos son de acuerdo con Hernández-Sampier del 2010, que son las características de la investigación cuantitativa. Bueno, la metodología cuantitativa analiza el comportamiento de una serie de causas y efectos a partir de datos numéricos y base a estudios probabilísticas. Bueno, ahora tenemos el otro grupo de características. Tenemos el 6, que es la recolección de datos. Se debe realizar utilizando instrumentos estandarizados y comprobados para cada área de conocimiento. Tenemos la séptima, que son las variables propuestas en la investigación que deben poderse medir. Eso es sumamente importante. En este caso, las mediciones deben corresponder a números. Los datos obtenidos dentro de un proceso de investigación cuantitativa deben ser analizados a través de pruebas estadísticas. Noveno, estas investigaciones deben ser objetivas, se debe permitir la influencia subjetiva del investigador. La décima, se delimita y define una muestra por medio de la cual se van a hacer inferencias sobre la población. Esto es tal cual de la misma bibliografía. Ahora tengo a Edelmira. Ahora tengo a Edelmira G. La Rosa, que en 1995 dice que para que existiera metodología cuantitativa debe haber claridad entre los elementos de investigación desde donde se inicia hasta donde se termina. Se le asigna significado numérico. Bueno, sigamos con la complejidad de la investigación. Entonces tenemos que hay una teoría de Gutiérrez L. y Tenis de 1989 que me pareció la adecuada para descubrir este punto. Ellos dicen que el paradigma cuantitativo, el sujeto de la investigación, es un ser capaz de despojarse de sus sentimientos, emociones, subjetividad de tal forma que podemos estudiar el objeto, la realidad social y humana desde afuera. La relación entre el objeto y el sujeto de investigación es de independencia. Es algo muy complicado en una investigación, ya que nosotros como humanos somos muy sensibles a emociones, a sentimientos, y muchas veces nos dejamos llevar más por eso que por la razón. Aquí ellos nos dicen que un investigador cuantitativo debe ser todo lo contrario, alguien frío, radical, basándose en la estadística de la investigación. Bueno, ahora tenemos las tensiones y diferencias entre cuantitativa y cualitativa. Hay dos tipos, ¿no? Hay dos tipos de investigación en donde tenemos enlistados y son los siguientes. Entonces tenemos dimensiones como la objetividad, la lógica, posición del investigador, planteamiento del problema, hipótesis, naturaleza de datos, presentación de resultados y reporte de resultados. Entonces, basándonos en estas dimensiones, vamos a delimitar la cuantitativa y la cualitativa. Tenemos que la objetividad de la primera es muy radical, en cuanto a la cualitativa, que es más subjetiva. La lógica de la primera es deductiva, de lo general a lo particular, de las leyes y teoría a los datos. Mientras que la cualitativa
es lo contrario, de los datos a las generalizaciones. Entonces ellos van más como a la deducción, van más a lo sentimental, a lo que hablábamos anteriormente. Entonces son más basados en sentimientos, en un yo creo que, en un deberíamos, y no se basan en datos específicos. La posición del investigador en la primera, en la cuantitativa, es muy neutral. El investigador hace a un lado sus propias creencias, mientras que en la otra es muy explícita. El investigador reconoce sus propios valores. El planteamiento del problema en el primero es delimitado y en el segundo ya es más abierto, más libre, más flexible. La hipótesis se prueban hipótesis en la primera, mientras que en la segunda se generan hipótesis después de o durante el proceso de estudio. La naturaleza de datos, pues de la cuantitativa, como hablábamos, son numéricos, estadísticos, mientras que en la cualitativa son más textos, narraciones, significados. En la presentación de los resultados, la primera es por medio de tablas, diagramas, modelos, mientras que en la segunda ya el formato varía, entonces puede ser un informe, puede ser no sé, algún tipo de carta, ya depende. Listo, entonces ya vamos como en lo último. La última pregunta ¿es posible involucrar lo cuantitativo y lo cualitativo? Si es posible, teniendo en cuenta las lecturas y textos de soporte, se pueden combinar los dos tipos de investigaciones por etapas. Pienso que lo cualitativo es importante en el enfoque cuantitativo. Es necesario tener cifras, pero también la intuición, pasión e interacción con la población o muestra es necesario. Además de establecer funciones claras para cada uno y así tener la plena seguridad de cada uno de los enfoques, caracterizándose por ser una investigación llena de variables, pero con intuición, con datos estadísticos que la soportan, además de involucrar al investigador como persona dentro de este proceso para que evalúe desde su percepción la situación. Entonces yo creo que sí es posible. Y bueno, ya por último, concluyo diciendo que este proceso fue muy importante para mi enfoque tanto profesional como personal, para así tener claro que una investigación no es plana, se basa en datos, en cifras, en literatura, que crean un sinnúmero de variables que nos ayudan a llegar poco a poco a nuestro objetivo, y es tener una información clara, veraz y servible, que no sea simplemente un adorno o algo mediocre. Por el contrario, un soporte para nuestro aprendizaje del día a día. Bueno, muchas gracias.